vamos a, la semana pasada, perdón, el martes hablamos sobre la formación de los elementos en nuestro planeta. Y en la clase de hoy día vamos a ver hacia dónde van esos elementos, que es principalmente hacia la formación de materiales terrestres, como por ejemplo los minerales, y qué es lo que uno ve en las rocas que observa uno en la superficie de la Tierra. Y acá en la figura del fondo, en la imagen del fondo, lo que vemos es una serie de rocas que tienen un conjunto de minerales un tanto extraños, de nombres muy raros, que son poco frecuentes, y que tienen la gracia de que son ricos en tierras raras. Y estas tierras raras son elementos que, como dice el nombre, son de muy baja concentración en la superficie de la Tierra, y por lo tanto difíciles de encontrar, pero sí que son muy útiles al día de hoy para la fabricación de teléfonos inteligentes, porque tienen propiedades, no sé, magnéticas, eléctricas especiales, que los hacen muy útiles para las pantallas de los computadores, de los teléfonos, por ejemplo, o para la fabricación de imanes. Entonces, ¿por qué son importantes los materiales terrestres? Y para eso vamos a empezar con una tabla gráfica de lo que son los elementos químicos que se encuentran en la Tierra. En verdad solo encontramos hasta el número 92, todo lo que viene más arriba es artificial, o sea, es producto de decaimiento, de desintegración radiactiva. Y estos distintos elementos van a ser incorporados en la estructura cristalina, que lo vamos a ver un poco más adelante en la clase, de los distintos minerales que uno encuentra en la superficie de la Tierra. Y van a ir dentro de las mismas rocas que les mencionaba, de las rocas con estos que tienen estos minerales ricos, estos minerales ricos en tierras raras. Y las tierras raras son los elementos que se encuentran acá en la columna de los lantánidos. Entonces, yendo a una pregunta un poco más general, ¿por qué son importantes los materiales terrestres? Desde un punto de, yo les he hablado hasta ahora solo sobre las aplicaciones que tienen para el desarrollo de tecnología, como el uso de pantallas planas, como el uso de los teléfonos inteligentes, pero en verdad, siendo más general, las propiedades químicas y físicas de los materiales terrestres determinan cómo ocurren muchísimos de los procesos que ocurren en la Tierra. Determinan cómo hacen erupción los volcanes, determinan, por ejemplo, la magnitud pueden influir en la formación de las cordilleras, pueden influir hasta cierto punto en la génesis de los terremotos, entre una gran variedad de procesos que ocurren en la superficie y en los primeros kilómetros de las capas de nuestro planeta. Entonces, si podemos entender bien cuáles son las propiedades de estos materiales terrestres, que pueden ser, por ejemplo, además de su composición química, por ejemplo, sus módulos mecánicos, por ejemplo, cuánto se pueden deformar estos minerales, podemos extrapolar eso y podemos a escalas más grandes y podemos tratar de entender cómo se forma una cordillera. Entonces, en general, las propiedades de estos minerales nos permiten entender y predecir procesos naturales. A la vez, al conocer las propiedades de ellos, podemos entender sus condiciones de formación. Por ejemplo, a qué niveles del interior de la Tierra se forman, porque no todos los minerales se forman a distintas condiciones de presión y temperatura. Entonces nos permiten también entender qué tipo de rocas son las que hay que buscar a futuro si es que queremos entender si es que queremos buscar ciertos tipos de minerales. Entonces, como ejemplos concretos, cómo las propiedades de los materiales afectan los procesos de la Tierra. Esta es una imagen que muestra un diagrama un poco del efecto invernadero, y cuando uno tiene una atmósfera que tiene dióxido de carbono, metano y agua, estos materiales, estos gases que están en concentraciones bajas en la atmósfera es principalmente nitrógeno, tienen la capacidad de absorber radiación infrarroja, lo que permite que exista hasta cierto punto el efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno en cantidades moderadas, no es bueno en las cantidades excesivas que se está produciendo por la combustión excesiva de hidrocarburos. Entonces, pero además podemos ver un casquete, otro ejemplo es un casquete de hielo, y este casquete de hielo, solo por la forma en la cual está el agua, está
está en un estado sólido, como hielo, y por lo tanto flota. Entonces, de esta forma, las distintas propiedades de los materiales terrestres, en este caso agua, que es distinto a lo que trabaja, o gases, que es distinto a lo que trabajamos los geólogos en general con rocas y minerales, nos permiten entender ciertos tipos de procesos. A una escala más profunda, este video que les voy a mostrar a continuación muestra en general al interior de la Tierra una exageración, sí, porque está pensado para un público de difusión masiva, lo que es el proceso de convección en el manto, en el cual el manto, la capa que está entre los 30 y los 2.800 kilómetros de profundidad de la Tierra, está en una condición plástica y por lo tanto se puede mover a escalas geológicas de tiempo, a escala de millones de años. Y cuando esta roca en el manto asciende, como se ve en la animación, obviamente la animación está un tanto exagerada, porque nuevamente es para una difusión de público general. Si fuera científico sería, a escala científica sería algo muy aburrido para ver en la televisión. Al ascender se descomprime, como muestra la figura de la derecha. Este es un gráfico de temperatura, de temperatura en función de la profundidad. Los ejes están rotados, pero no importa. Entonces, la geoterma es la función de temperatura al interior de la Tierra, que en este caso llega hasta los 1300 grados a 200 kilómetros de profundidad, y cuando uno descomprime este material que está en estado plástico, no está 100%, no está en estado fundido, al descomprimir, llega un punto en el que se pasa la curva del solidus, que es esto que se llama acá la curva melting curve, y se empieza a fundir. Y al fundirse empieza a dar origen a las rocas volcánicas que quizás algunos de ustedes hayan visto en documentales científicos que se observan, por ejemplo, en los fondos oceánicos. Cuando uno ve estas bolitas, estas como lavas almohadilladas que salen de estas cordilleras oceánicas, bueno, eso precisamente por este material que asciende y que al descomprimirse cambia, y que al descomprimirse se empieza a fundir. Esto es, en términos muy simples, cómo funciona un volcán. Y obviamente, sabiendo las propiedades de los minerales, en este caso, de los materiales terrestres, en particular de las rocas que están en el manto, uno puede estimar qué condiciones de presión y temperatura se tienen que fundir para dar origen a una erupción. Bueno. Otro ejemplo es cómo podemos usar las propiedades de la Tierra. Y un ejemplo muy famoso es el que vamos a ver, ahora se los voy a adelantar, que vamos a ver más adelante, es el de las ondas sísmicas. Hay varios tipos de ondas sísmicas, aunque cuando hay un terremoto uno no lo siente, no puede, a menos que uno sepa bien de sismología, como que no las puede diferenciar, uno las diferencia cuando ve un sismograma. Y hay ondas en las cuales el movimiento, lo que se llama una onda P, en la cual el movimiento es a lo largo de la dirección de propagación del medio, en la dirección en la que viaja la onda, mientras que hay ondas S que tienen un movimiento en la dirección perpendicular. Entonces, cuando estas ondas viajan al interior de la Tierra, las ondas S tienen velocidad cero cuando llegan al núcleo externo. Perdón, sí, al núcleo externo. Y al tener velocidad cero, se sabe por física que este tipo de onda S no se puede propagar en un fluido, entonces hay su velocidad cero. Y el hecho de que la velocidad de estas ondas sea cero en el núcleo externo nos indica que este núcleo externo está en estado líquido. Entonces, por lo tanto, nuevamente, conociendo las propiedades de los materiales terrestres, en este caso la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, podemos entender la estructura interna de la Tierra. Y también conociendo las propiedades de los materiales terrestres, en este caso yendo ya no desde miles de kilómetros del interior de la Tierra, sino que hacia arriba, hacia la atmósfera, tenemos las ondas electromagnéticas que se propagan en la atmósfera, que tienen distintas longitudes de onda, las de alta frecuencia, que son los rayos gamma, que en general son cancerígenos, hasta las ondas de radio de baja frecuencia, y tenemos el espectro visible, que es el que podemos ver visualmente. Y sabiendo en esta figura que muestra abajo cuánto de las ondas electromagnéticas se pueden transferir
dependiendo de su longitud de onda a lo largo de la atmósfera. Entonces acá hay una zona en la cual el porcentaje de transmisión de las ondas a lo largo de la atmósfera es muy alta, entonces las ondas pueden pasar. Eso lo podemos utilizar para medir con ciertos instrumentos el contenido de dióxido de carbono y el contenido de ozono que tiene la atmósfera. Entonces, yendo más allá de lo que son las rocas y los minerales, conociendo las propiedades mecánicas, las propiedades de primer orden físico-químicas de los materiales terrestres, vamos a entender cómo funciona nuestro planeta. En la clase pasada, habíamos visto, les había mostrado cómo era la estructura interna de la Tierra, y que muchos de los planetas terrestres, como Venus, Marte, Mercurio, tienen una estructura aproximadamente similar. Y aquí le vamos a poner algunos números para que veamos de qué órdenes de magnitudes estamos hablando en lo que son las propiedades de la estructura interna de la Tierra. Habíamos visto que nuestro planeta tiene varias capas. La capa más externa es la corteza, que es donde estamos parados, que tiene un espesor del orden de 30 a 40 kilómetros, si es lo que se llama una corteza continental, o un espesor del orden de 7 kilómetros, si es una corteza oceánica que está en los fondos, como dice el nombre, en los fondos del mar. Entonces, por lo tanto, el grosor promedio entre esos dos números da del orden de 17 kilómetros, considerando que hay muchísima más corteza oceánica que corteza continental en nuestro planeta. El volumen, bueno, los números son del orden de 10 a la 21, así que están todos en el mismo orden de magnitud. El volumen de la corteza en nuestro planeta es muy bajo respecto al volumen del manto y del núcleo, lo que es bastante evidente porque su grosor promedio, es muy bajo. Es muy delgada respecto al resto de las capas del interior de la Tierra. Y su densidad también es relativamente baja respecto también a las capas que vienen más abajo. Al final esto resulta que el porcentaje en peso de la corteza, tanto continental como oceánica, sea casi despreciable. Es totalmente despreciable respecto a la masa promedio de la Tierra. Luego viene lo que es el manto, que es una capa que tiene 2.800, o sea, casi 2.900 kilómetros de grosor, un volumen que es 3 órdenes de magnitud más alto, 2 órdenes de magnitud más alto que el volumen de la corteza, tiene una densidad que es casi el doble que la de la corteza, y eso resulta en que el 67% del peso de la masa de la Tierra está contenida en el manto. Y finalmente tenemos el núcleo, que es la capa más interna, que tiene dos partes. Un núcleo externo, que está hecho de hierro fundido, y gracias a lo que les dije antes sobre la propagación de las ondas S, que no se pueden propagar por el núcleo externo, se sabe que el núcleo es fundido, mientras que el núcleo interno es completamente sólido. Pero como es de una mezcla entre níquel y hierro, su densidad es extraordinariamente alta. También, como está a tan alta presión, entonces el material está mucho más denso y compactado. Entonces eso hace que la densidad sea casi 5 veces la densidad de la corteza. Y por lo tanto, pese a que es más pequeño, y que tiene una parte que está líquida en el núcleo externo, el núcleo es aproximadamente 1/3 de la masa de nuestro planeta. Yo les dije ahora que el núcleo es de hierro y de níquel. De una mezcla. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos saber eso? Acá pueden decir lo que se les ocurra. Total, no tienen por qué saberlo, pero ¿se les ocurre cómo podemos saber cuál es la composición de algo que está tan al interior de la Tierra, del cual directamente no tenemos ninguna observación? O sea, nadie ha perforado, como en las películas de ciencia ficción, para llegar hasta el interior de la Tierra. Entonces, en verdad, nunca nadie ha visto cómo es esto. Entonces, ¿a alguien se le ocurre? ¿Por el campo magnético de la Tierra? Esa es una forma, sí.
porque tú puedes, con las ecuaciones del electromagnetismo, tú puedes simular el tipo de material que hay adentro, cómo ese material se magnetiza y cómo te genera el campo magnético. Esa es una forma. ¿A alguien se le ocurre otra forma? Por la propagación de las ondas sísmicas. También, esa es otra forma. Tú puedes hacer experimentos en un laboratorio y ver cómo se propaga una onda sísmica en un bloque de hierro. No sé si se propaga similarmente al interior de la Tierra, entonces infieres que ya, perfecto, puede ser similar a un bloque de hierro. ¿Alguna otra cosa? Bueno, otra forma es con satélites, y esto es algo que se ha hecho para todos los planetas, uno puede calcular el campo de gravedad. Y nuevamente, conociendo las leyes de gravitación, uno puede simular la densidad, la función de densidad que hay al interior de la Tierra, y uno puede minimizar la diferencia entre la gravedad medida menos la gravedad predicha por esta función de densidad, y con eso uno puede estimar si tiene una densidad muy alta, entonces después uno infiere que tiene que ser un material metálico muy denso el que hay al interior de la Tierra. Entonces hay varias formas en las cuales uno puede determinar cómo es la estructura interna de la Tierra. Finalmente, esta distinción entre, al menos entre corteza y manto, apunta principalmente hacia la composición química de la corteza. Quizás algunos de ustedes sepan, todavía no hemos llegado a hablar de silicatos, pero la composición química de la corteza la corteza tiene rocas con menor contenido de sílice, de óxido de silicio, que el manto. Entonces, la distinción es química. Pero también hay otro tipo de distinción que acá podemos ver como litosfera y astenosfera. Y la litosfera, que incluye la corteza y una parte del manto, es la capa, es una subdivisión mecánica en la cual la litosfera se comporta en forma frágil, mientras que la astenosfera se comporta en forma dúctil. Entonces, por ejemplo, el material que está en la astenosfera está en una condición mucho más plástica y por lo tanto puede fluir, a diferencia del material que está en la litosfera, en las capas, en los primeros 80 kilómetros de la estructura interna de la Tierra. Entonces, dependiendo del campo en el cual trabajemos, si uno es geoquímico, va a querer trabajar más con la distinción entre corteza y manto. Si uno trabaja, por ejemplo, en geología estructural, va a hablar exclusivamente de la litosfera. Dependiendo del campo en que uno trabaje, uno va a querer clasificar la Tierra en términos de sus distintas propiedades físicas y químicas. Entonces, esto también lo habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto que la Tierra es principalmente de hierro, oxígeno y silicio y magnesio. Esto y esto están, o sea, el magnesio está principalmente en el manto, el hierro está principalmente en el núcleo, el oxígeno está distribuido a lo largo de toda la estructura interna y el silicio está principalmente, también está a lo largo de todo, pero principalmente en las capas más superiores. Pero si nos enfocamos en la corteza, en esta capa que mide 7 kilómetros si es corteza oceánica, entre 30 y 40 entre 30 y 70 kilómetros si es corteza continental, dependiendo del lugar del mundo donde estemos, vemos que la composición cambia muchísimo. Y en la composición superior, perdón, de la corteza, los elementos dominantes son el silicio y el oxígeno. Y esto es lo que forma una buena parte o casi todos los minerales con los cuales los geólogos nos lidiamos en nuestro día a día, ya sea si son minerales que uno puede sacar cobre o hierro u otros metales de interés económico, o si son los minerales con los cuales uno se encuentra cuando está estudiando, por ejemplo, rocas volcánicas o rocas de otro tipo. Solo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos están en condiciones mayor al 1%. Entonces, nuevamente, las propiedades de estos elementos son los que nos van a controlar la magnitud de los procesos geológicos que ocurren en la superficie y en los primeros kilómetros de nuestro planeta. Bueno, acá a la derecha vemos
La concentración en escala logarítmica relativa no tiene unidades, por lo tanto 10 es mayor que 4, eso es lo que importa de los distintos elementos. Vemos que el oxígeno, después viene el silicio, después el aluminio. Entonces eso es lo dominante a la escala de nuestro planeta. Esta representación gráfica es para la Tierra completa, porque vemos que el contenido de hierro, perdón, no, me equivoqué, es para la corteza, porque el contenido es para la corteza, no importa. Entonces, en nuestro planeta vamos a tener los estados de la materia. Esto ya parece como una animación casi elemental, hablar de gas, líquido y sólido, pero en nuestro planeta vamos a encontrar materiales distribuidos en todo tipo de condición en los 3 estados fundamentales. Cuando uno ve el frente cordillerano que está frente a Santiago, uno piensa, es roca, no tiene nada como convencional, perdón, no tiene nada anómalo respecto a con lo que trabaja un geólogo en las condiciones típicas. Perdón, es el típico material con el cual trabaja un geólogo, pero en nuestro planeta también tenemos, y al interior de la Tierra también tenemos materiales en estado líquido, como puede ser roca volcánica, que es un fluido cuando está haciendo erupción, y gases, nuevamente, por ejemplo, en un volcán. Cuando uno ve una columna eruptiva, eso es porque ahí están saliendo gases que están haciendo que a velocidad supersónica y están haciendo que lleguen hasta prácticamente el techo de la troposfera. Pero al interior de la Tierra hay bastantes materiales que están en estado líquido, desde agua hasta roca fundida, a hidrocarburos. Entonces nuestro planeta no es solo una gran bola de roca que está sólida y que por lo tanto no podría inferir, ya, como estoy en la cordillera acá, tomo un par de rocas volcánicas, que es las que hay frente a Santiago, y digo, ya, eso perfecto, eso es representativo de todos los estados de los materiales terrestres. No, eso no es así. Hay una gran variedad en cómo están los materiales al interior de la Tierra. También hay otros estados, creo que son más bien como el plasma, estos gases ionizados, o los condensados de Bose-Einstein, que es otro tipo de gas ionizado, pero en la Tierra, esto es netamente de interés por ejemplo, en condiciones de física experimental o física de partículas, pero en la Tierra, en verdad, uno nunca se va a encontrar con cosas como esta, sino que solo va a trabajar con cosas en estado gaseoso, líquido o sólido. Pero como la realidad de nuestro planeta es extraordinariamente compleja, uno puede pensar, ¿son estos estados de la materia excluyentes entre sí? Y por lo tanto, eso lleva a una siguiente pregunta, que es, ¿puede un material sólido fluir en nuestro planeta? Entonces aquí lo que les muestro es un glaciar, que esta imagen no recuerdo de dónde es, pero no es un glaciar que se vea muy distinto a los glaciares que hay en campos de hielo sur, en las regiones de Aysén y Magallanes del sur de nuestro país. Y al lado les muestro una imagen de una roca que tiene, se los soplo de antemano, orientaciones de granos minerales que siguen direcciones de flujo. Entonces, esto es sólido, es una roca que está en estado sólido, y esto también, el hielo, es un sólido. Entonces la pregunta es, ¿pueden los sólidos fluir? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que un material sólido como una roca puede fluir? No. Ya, ok, esa es un punto. ¿Por qué crees que no pueden fluir? Porque no se puede adaptar a ninguna superficie, o sea, ya tiene una estructura determinada. Ahora usted dio una premisa para pensar algo más allá, pero no se me ocurre. No, está bien, perfecto, ok. Tu punto, estamos aprendiendo, entonces yo les pregunté si pensaban que podían fluir o no. Está bien. ¿Alguien más?
Hola, profe. ¿Sí? Es ¿Hola? que una vez me acuerdo que alguien me contó que, por ejemplo, cuando el metro está muy lleno, Ujú. el conjunto de personas se empieza a comportar como un fluido. Ya, ok. Entonces, pienso que puede pasar algo similar con estos sólidos. No sé, no estoy muy segura Ya, tampoco, pero perfecto. algo así había escuchado. Ok. El ejemplo del metro nunca lo había escuchado, pero la respuesta es sí. Los sólidos fluyen. Los glaciares, como se ve acá en la figura de la izquierda, sí se mueven y fluyen del orden de metros por día. O sea, esta cosa no está estática. Y esto que está acá, que es una roca, que es una roca metamórfica, lo vamos a ver más adelante, es una roca que sí fluyó en algún momento cuando se formó. Y fluyen, pero a escala de millones de años o de cientos de miles de años. No fluyen a las escalas que uno puede ver. En el caso de la roca, en el caso de esta roca en particular, no fluye a la escala de horas o días o meses o años. Y eso es porque su viscosidad, que es la que mide cuánto puede fluir un material, es 24 órdenes de magnitud más alta o más que la viscosidad que tiene por ejemplo, una roca fundida, como en un volcán. Entonces, necesitas muchísimo tiempo y esfuerzos mecánicos para hacer que estos materiales terrestres, en el caso de las rocas, sí puedan fluir. Entonces, sí fluyen, lo que pasa es que uno no lo va a ver a escala no lo va a ver en tiempo real, pero sí fluyen. Y en el caso de los glaciares, algunos se podrá preguntar cómo se puede esto mover varios metros al día. Bueno, la evidencia del movimiento de los glaciares es que tienes estas líneas que están al medio, que son morrenas, que es cuando el hielo cizalla, rompe la roca que está en esta zona. Entonces aquí les muestro dos imágenes satelitales tomadas en un glaciar en la Antártica, las estoy animando, que están separadas por 46 días entre sí, y vemos que los glaciares sí fluyen. Estos bloques de hielo, que uno pensaría a priori que son estáticos, que se quedan ahí fijos, fluyen, y fluyen muchísimo. Y esto lo podemos medir rutinariamente al día de hoy con satélites sobre todo nuestro planeta. Y en general, en el caso del hielo también, como están en pendiente, fluye por gravedad. La gravedad es la fuerza principal que hace que estos materiales fluyan. Entonces, pese a que hablamos principalmente de materiales sólidos, los sólidos sí pueden fluir. Los sólidos muchas veces también están mezclados con materiales en condiciones netamente líquidas. También hay gases en nuestro planeta. Entonces, en verdad estamos hablando de materiales multifase, que tienen componentes sólidas, gaseosas y líquidas. Entonces también hay toda una disciplina en geología, que es el uso de la mecánica fluido-geológica, que se interesa por saber cómo fluyen los materiales en la superficie de la Tierra. Pero para el resto de la clase vamos a hablar principalmente de lo que son los materiales sólidos. Y acá, bueno, un ejemplo muy banal, donde mostramos un cristal, un cristal de pirita, que es un mineral muy común, que probablemente ya vieron o van a ver pronto en la clase auxiliar, mientras que acá tenemos un vaso, que es un sólido que está amorfo, que no tiene una estructura cristalina. Y aquí ya le estoy soplando algo que es muy importante, que es la distinción entre cristal y no cristal. Entonces, en un sólido amorfo, como el vaso que vemos a la izquierda, es un material cohesivo que tiene una cierta estructura atómica, una cierta estructura en la cual están ordenados sus átomos. Los átomos en este caso no se pueden mover, obviamente porque el material, a escalas cortas de tiempo, porque el material está en estado sólido. Pero en un cristal, la estructura de los átomos siguen una estructura cristalina, una red, en la cual estos patrones de orientación ¿cómo decirlo? De orientación y de localización de los átomos dentro de esta red son regulares y se repiten infinitamente. Y son buena parte de los materiales dominantes con los que vamos a lidiar los geólogos, porque los minerales que uno ve tienen una estructura cristalina en la cual los átomos están orientados en un retículo,
como el que se ve acá. Entonces, ¿qué es un mineral? Un mineral, que es uno de los componentes de los materiales terrestres más importantes en ciencias de la Tierra, es una sustancia natural, inorgánica, no tiene carbono, cristalina, en el cual los átomos están orientados en estas redes de tetraedros, en este caso particular, forman redes de tetraedro, que posee una estructura definida y que posee una composición química definida. Entonces, esta es una definición importante en geología, y eso es lo que nos permite clasificar los materiales con los cuales trabajamos en ciencias de la Tierra. Entonces, la estructura cristalina, como la vemos acá, es un patrón de organización atómica que se repite infinitamente a lo largo del dominio que está ocupado por nuestro mineral. Y un ejemplo de un mineral es la sal de mesa, la que se llama halita, que es de cloruro de sodio, sodio con sodio y cloro. Entonces ese es probablemente el ejemplo más simple de un mineral. Entonces, acá repito lo anterior, que es un mineral, una sustancia natural, inorgánica, cristalina, que posee una composición. Tienen ciertas variaciones, pueden haber ciertas variaciones en la composición, por lo tanto es variable dentro de ciertos límites relativamente pequeños, y que tiene una estructura química definida. Hay minerales que tienen la misma fórmula, que en este caso es carbonato de calcio, para la calcita, que es un mineral muy común en geología, y otro que es el aragonito, que es otro carbonato de calcio, tienen la misma fórmula, pero como su estructura cristalina es distinta, se presentan en forma distinta, se presentan en forma completamente distinta. Entonces, otro ejemplo podría ser, no importa, después se los menciono un poquito más hacia el final de la clase. Entonces, hemos hablado de que los minerales forman una buena parte de los materiales terrestres que hay sobre la superficie en nuestro planeta, pero también tenemos cosas que no son minerales que también están en nuestro planeta. Aquí tenemos una cosa que se llama ópalo, que tiene la misma fórmula del cuarzo, que no hemos hablado nada del cuarzo. El cuarzo es el mineral más abundante en la corteza terrestre, pero el ópalo no tiene un ordenamiento cristalino como si lo tiene el cuarzo, entonces no es un mineral. Acá lo que vemos es carbón mineral. Carbón mineral es antracita, no sé por qué se llama carbón mineral, pero no hace referencia al hecho de que es un mineral, porque el carbón no es un mineral. Primero porque tiene carbón, es materia orgánica, los minerales son inorgánicos, y no tiene una estructura cristalina, no tiene un orden. Mientras que acá a la derecha lo que muestro es una foto de la colada de lava que está saliendo en una erupción que está sucediendo el día de hoy en el sur de Islandia. Es muy fácil de llegar, entonces por eso está llena de gente, pero para lo que a nosotros nos importa es este material que tiene esta composición química promedio, silicio con un pequeño porcentaje de aluminio, aún menor de hierro, algo de magnesio, calcio, sodio y oxígeno. Esto no tiene una estructura cristalina, es un material fluido que está fluyendo. Entonces, cuando esta cosa, dependiendo de la velocidad a la que se enfría, que puede variar muchísimo dependiendo de la temperatura de la cola de lava, cuando esto se enfríe, en general va a dar origen a esto, a una cola de lava enfriada. No tiene ninguna novedad lo que algo anecdótico, o sea, no tiene ninguna dificultad lo que estoy diciendo, pero dependiendo de su velocidad de enfriamiento, en general si se enfrían rápido, dan origen a rocas que no tienen una estructura cristalina. Entonces los átomos no están orientados en estas redes que se repiten infinitamente a lo largo del dominio de la roca. Entonces, esto no es un mineral, esta cola de lava, el carbón no es un mineral, y el ópalo que uno ve tampoco es un mineral. Entonces también, sintetizando, hay sustancias sólidas en nuestro planeta que no tienen nada de cristalino. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué en la fórmula química anterior, que era la del magma, lo ponen con decimales?
esa es una buena... no lo recuerdo, tendré que revisar el artículo... Tendré que revisar el artículo en el cual hacen la clasificación del magma per se, pero no lo recuerdo en este momento. Ah, vale. Ok, gracias. De nada. Entonces, yo les había dicho que los minerales tienen una composición variable dentro de ciertos límites, y eso es lo que se llama una solución sólida. A la derecha vemos un mineral verde, de color verde, que es extraordinariamente común en nuestro planeta y que se llama olivino. Y la fórmula del olivino es magnesio, hierro, silicio y oxígeno. Y entonces, dependiendo del contenido de los casos extremos, cuando tengo un cristal de olivino que tiene puro magnesio, este se llama forsterita, que es el más común, y cuando uno tiene mucho hierro se llama fayalita. Y estas propiedades, hay una solución sólida en la cual hay un continuo de composiciones de porcentajes de magnesio y de hierro. Entonces un cristal promedio de olivino va a tener algún porcentaje intermedio entre, no sé, Mg1, Fe1, por decir algo, Mg05, Fe1.5, o Mg1.9, Fe0.1. Entonces uno puede tener un contenido variable de estos dos elementos dependiendo y aún así sigue siendo el mismo mineral, solo que toma estos dos casos extremos. Esto uno no lo puede ver con una muestra de mano en esta roca que tiene el mineral el cristal de olivino. Uno tiene que analizarlo con un instrumento en un laboratorio. No es algo que en este caso particular uno puede identificar visualmente. En otros casos, con otros tipos de minerales, los extremos de las soluciones sólidas sí se traducen en que, por ejemplo, el mineral tenga un color distinto. Entonces, hay otro mineral que se llama granate, en el cual tiene muchos colores, y el granate, dependiendo de su composición, toma esos colores. Entonces, ahí uno sí puede inferir en qué parte de la solución sólida del granate se encuentra uno. Otro, bueno, esto es un caso extremo de cómo ve uno varios cristales de olivino, pero en una roca lo más frecuentemente es ver un cristal de olivino así chiquitito, bien chico, al lado de otros cristales de un mineral blanco que se llama plagioclasa. Esta es una roca, esta es probablemente la roca más joven que hay en nuestro planeta al día de hoy, porque es de la misma erupción que está ocurriendo en Islandia desde el sábado pasado. Entonces hay otro mineral que se llama plagioclasa, también que es extraordinariamente común, sobre todo en las rocas volcánicas, y que tiene una estructura un poquito más compleja. Un porcentaje variable de calcio, entre sodio y calcio, un porcentaje variable entre aluminio y silicio, y 8 átomos de oxígeno. Entonces el caso extremo, uno de los miembros extremos, que es la albita, es la plagioclasa rica en sodio, mientras que la anortita es la plagioclasa rica en calcio. Entonces vemos que además cambia, acá ya, a diferencia del olivino, donde solo cambia el contenido de magnesio y de hierro, el análogo en la plagioclasa sería que solo cambiara el contenido entre el sodio y el potasio, pero además cambia también el porcentaje de aluminio. Entonces, la plagioclasa cálcica tiene un átomo de aluminio más a expensas de un átomo de silicio. Y esto uno lo puede ver en estos gráficos que en la clase auxiliar van a ver que son gráficos para clasificar minerales y que son gráficos hechos en condiciones de laboratorio, son diagramas de fase. Entonces, acá lo que vemos es que hay un continuo para los minerales para las plagioclasas, el nombre más completo es feldespato plagioclasa, donde vamos desde la anortita, que les había mencionado acá, hasta la albita. Y hay una serie intermedia de minerales que se llaman bitounita, labradorita, andesina, oligoclasa y albita, donde uno puede tener porcentajes variables de calcio y de sodio, y además porcentajes variables de aluminio, dependiendo de cuánto calcio o sodio haya entre medio. En geología, está lleno de minerales que son soluciones sólidas. Estas dos son las más fundamentales.
porque son de algunos de los minerales más comunes de la Tierra, y estas son cosas que al final uno se termina aprendiendo de tanto trabajar con ellas. Obviamente, como ahí son minerales, perdón, no obviamente, hay campos de estos triángulos de clasificación, por ejemplo, cuando uno quiere hay otro extremo donde uno clasifica minerales que tienen estos feldespatos, pero que tienen potasio, que son ricos en potasio, y hay zonas en las cuales no se forman estas soluciones sólidas, entonces no existe en las condiciones de presión y temperatura del interior de la Tierra minerales que tengan esta estructura química cristalina y que formen un continuo entre calcio y potasio. Eso no existe. Y esto se ve haciendo experimentos de laboratorio. Entonces, uno puede pensar que, ¿por qué cuando uno forma la solución sólida entre calcio y silicio, perdón, entre calcio y sodio, también depende del porcentaje de aluminio? Y eso va asociado directamente a una propiedad que no sé si se enseña en los cursos de química de la universidad, que es la electronegatividad. Y la electronegatividad es la tendencia que tienen los elementos a ganar electrones, a tomar electrones de otros elementos. Entonces, esta tabla periódica nos muestra la clasificación de los elementos en función de su electronegatividad. El elemento más electronegativo es el flúor, seguido por el oxígeno, el cloro. Estos son elementos que tienden a tomar electrones de otros elementos, mientras que hay elementos químicos que tienden a perder electrones, que son estos que están en color blanco, como el litio, el potasio, el sodio. Entonces, y también hay ciertos elementos como los gases nobles que no son electronegativos, ni positivos, o sea, que no tienen nada de electronegatividad, no ganan ni pierden electrones. Entonces, dependiendo de cuán electronegativo sean nuestros elementos que vamos a considerar en nuestra solución sólida, eso puede influir en que otros elementos químicos, como en el caso del aluminio en la plagioclasa, también empiezan a formar parte de la solución sólida. Entonces, si estamos hablando de electronegatividad, también eso se traduce en que hay distintos tipos de enlaces, en los cuales los átomos que forman los distintos elementos de los minerales, cómo se enlazan los átomos de los distintos elementos. Entonces, en un átomo, cuando pierde un electrón, uno habla de un catión. Cuando un átomo gana un electrón, habla de un anión. Entonces, para formar un cristal de sal, como los que uno ve, por ejemplo, en los salares del norte de Chile, como el salar de Atacama, es sal de mesa, solo que está muy dura, es para romper los zapatos, las zapatillas si uno camina arriba de la sal. Cuando uno tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro, como el cloro es extraordinariamente electronegativo, y el sodio es el sodio, acá 0,9, el menos electronegativo, el cloro 3,3, entonces muy electronegativo. El cloro tiene tendencia a tomar átomos de otros elementos. Entonces estos dos elementos se van a combinar por lo que se llama un enlace iónico, en el cual el sodio cede un electrón al cloro. Entonces una buena parte de los enlaces de los minerales están enlazados por este tipo de enlaces por enlaces atómicos, como los enlaces iónicos, en el cual, en esta caricatura, un átomo entrega un electrón a otro átomo. Los enlaces covalentes son aquellos en los cuales los electrones se comparten entre sí, y los enlaces metálicos, que son los que se muestran a la derecha, en los cuales los electrones se mueven libremente entre los dos átomos. Y acá lo vemos como que están jugando al béisbol. Uno le tira un electrón como una pelota, el otro lo devuelve como con el bate, y sucesivamente. Entonces los electrones se mueven en la estructura de los iones atómicos, los electrones se mueven en la estructura de estos iones, de estos átomos con carga eléctrica, y de esa forma forman los enlaces. En general, los compuestos en los minerales, lo que más abunda
es el enlace iónico, como vimos con el ejemplo de la electronegatividad, cuando tengo sodio, que es poco electronegativo, y cloro, que es muy electronegativo. Entonces, en general, minerales son lo que manda es el enlace iónico, y en compuestos orgánicos, como los que uno no ve en general en geología, excepto el carbón, los enlaces más comunes son los enlaces de tipo covalente. Bueno, y hay otros tipos de enlaces, como los enlaces de Van der Waals, pero en geología eso ya es como casi anecdótico porque uno casi no trabaja con eso. Entonces, ¿de qué importa todo esto de los electrones, de cómo se enlazan los átomos, de las estructuras cristalinas? Importan porque afecta la forma en la cual están enlazados y están ordenados los átomos dentro de un material terrestre. Sí se traduce en que materiales que tengan la misma composición química, como el diamante, que está acá a la izquierda, y el grafito, que está a la derecha, que son carbono. Es sencillamente carbono, nada más. Son exactamente tienen la misma composición química, pero son cosas completamente distintas. El diamante, que quizás ya vieron en la clase auxiliar la tabla de Mohs para la clasificación de la dureza de los minerales, tiene la dureza más alta, es una cosa que no se raya. Por lo tanto, el diamante se usa para hacer, los diamantes sintéticos en particular, se usan para perforar roca, porque no se rayan con nada. Mientras que el grafito, que está a la derecha, se raya con todo. Piensan en las minas de sus portaminas que tienen. Entonces, hay una diferencia en la cual, que pese a que tengan la misma composición, estas dos cosas se comportan muy distintos. Y eso está dado por la estructura cristalina de las redes por la estructura cristalina de los átomos de carbono en el grafito y en el diamante. En el grafito, el carbón está enlazado a 3 átomos, de los cuales 2 están en un mismo plano, y tiene un enlace relativamente débil con el otro plano. Entonces eso hace que el material no tenga mucha, ¿cómo decirlo?, dureza para mantener unidos los átomos en el retículo en los cuales están orientados. Mientras que en el diamante, cada elemento de carbón está unido a otros 4 elementos de carbón en una estructura de un tetraedro, como se ve acá a la derecha, y además están unidos por enlaces covalentes, no están unidos por enlaces no están unidos por enlaces iónicos. Bueno, no puede estar unido por enlaces iónicos porque es todo el mismo carbono. Y eso hace que el diamante sea el material más duro que existe en la Tierra. Entonces, sí tiene el saber cómo están orientados por ejemplo, los átomos dentro de nuestros materiales terrestres, sí nos entregan propiedades que son distintivas, bueno, además de distinguirlas, que nos permiten distinguirlo, resulta en que tienen aplicaciones industriales distintas y además nos entregan evidencia de procesos geológicos distintos, de procesos geológicos diferentes. Por ejemplo, los diamantes no se encuentran en zonas geológicamente jóvenes como el margen de Sudamérica, donde está Chile, sino que se encuentran en zonas que son geológicamente muy antiguas, como en Brasil, por ejemplo. Entonces también son indicadores de distintos tipos de procesos geológicos en nuestro planeta. Entonces, para terminar la clase, acá vamos a hacer un resumen. Les voy también adelantando materia, que aquí les muestro una serie de minerales que vamos a recordar para los que quieran ser geólogos, que vamos a recordar el resto de nuestra vida, porque son algunos de los minerales más comunes con los cuales uno se va a encontrar en las rocas en general. Muchos de ellos constituyen lo que se llaman minerales formadores de roca, lo que es el nombre bastante evidente en lo que son los minerales que se encuentran en el grueso de las rocas terrestres. Entonces, ¿cuáles son estos minerales? Este verde, que está acá, que vimos anteriormente, se llama olivino. Este que está acá en blanco se llama plagioclasa, que es el mismo que les mostré, el triángulo de clasificación
de la solución sólida, hay otros minerales, por ejemplo, estos que están acá, que si se fijan, parecen que tienen capas, que tienen capitas, y esas capas están dadas porque su estructura cristalina es completamente distinta que la de un olivino. Entonces tiende a que se formen capas, y estas capas se pueden romper y sacar muy fácilmente la una de las otras. Si este mineral se llama muscovita, hay un equivalente de color negro que se llama biotita, que uno lo ve mucho en rocas graníticas, por ejemplo. El cuarzo es el mineral más común, muy común sobre todo en los granitos. La ortoclasa también es frecuente en los granitos. Hornblenda es un mineral negro, más que forma triángulos cristales alargados, también muy común en rocas ígneas, también lo vamos a ver más adelante. Mientras que la calcita, que es carbonato de calcio, es un mineral muy común en las rocas sedimentarias, en las rocas que pueden ser producto de donde hay fósiles o qué sé yo. Y este mineral uno lo puede diagnosticar echándole ácido muy diluido, y el ácido disuelve la calcita, entonces la calcita efervesce cuando uno le echa el ácido. Estas cosas son las que uno ve, independiente de si uno se dedica a la geología económica, se dedica a la volcanología, a la petrología ígnea, a la geología regional, a la geología estructural, uno siempre se va a encontrar con muchos de estos minerales porque, como les dije anteriormente, son los más comunes que hay en nuestro planeta. En particular, si que uno quiere ser más específico, el cuarzo y la plagioclasa. Eso es lo que está prácticamente en casi todo tipo de rocas. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Fue una clase un poquito más corta que la del martes, bastante más aterrizada, creo yo, porque ya no hablamos de la formación del universo. Entonces, ¿tienen preguntas, consultas? A mí me queda una duda, profe. ¿Sí? El enlace de los minerales era principalmente iónico. Sí. ¿Y el enlace covalente en qué se encontraba principalmente? En los compuestos orgánicos, como el carbón. Ah, ya. Sí. Recuerda que el hecho de que sean enlaces iónicos es principalmente porque estoy mezclando elementos que tienen electronegatividades muy distintas. Por ejemplo, sodio con cloro, como en la sal. Muy distinto, entonces eso va a hacer que que el sodio pierda un electrón, mientras que el cloro va a ganar un electrón. El agua, por ejemplo, también son enlaces iónicos, porque el oxígeno es muy electronegativo, mientras que el hidrógeno, o sea, tiene algún grado de electronegatividad, pero su electronegatividad es menor que la que tiene el oxígeno, entonces también forma un enlace iónico. Ya. Profe, y otra duda, ¿todas las piedras se forman de minerales? No. Esa es una buena pregunta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de de la erupción en Islandia. Esto que está acá, esto es roca fundida. Esto se va a enfriar eventualmente. Se va a enfriar, va a dejar de fluir y se va a solidificar y va a formar esta cosa negra, que es una roca volcánica que se llama basalto. Y el basalto es una roca, pero la mayor parte de lo que es la roca tiene una estructura cristal, no está formada por minerales, porque al enfriarse muy rápidamente, estos no forman estructuras cristalinas. Entonces es lo que se llama un vidrio volcánico. No tiene una estructura cristalina. Entonces, en general, muchas de las rocas que uno ve, sobre todo las rocas ígneas que se forman al interior de la Tierra, están hechas de materiales con estructuras cristalinas, pero en el caso de una buena parte de las rocas volcánicas, estas no tienen materiales con estructura cristalina, sino que son vidrios solamente. Es un material que no tiene este arreglo en capas que se repiten infinitamente. Ya. Gracias. De nada. Profe, ¿Sí? así como dato, ¿esa erupción dónde? En Islandia. ¿Y está sucediendo ahora?
Sí, empezó la semana pasada. Empezó creo que el viernes o el sábado. Ah, acuático. Sí, Gracias, profe. de nada. Bueno, uno se preguntará por qué hay tanta gente, porque bueno, es un lugar en el que no vive nadie, pero que es fácil de llegar. Entonces, no sé, uno caminará media hora y llega desde donde deja el auto, llegará y se puede llegar así de cerca. ¿Y eso es seguro, profe? ¿O no? No, no, en verdad, a ver, esto tiene una temperatura del orden de 1100 grados Celsius, entonces no es seguro, trabajar en un volcán no es seguro, nunca, por razones, por un tema de la temperatura. Pero son lugares que son extraordinariamente llamativos, porque son muy bonitos, porque uno ve una cosa roja que fluye, etc. Entonces eso hace que vaya mucha gente. Pero dentro de lo que es una erupción volcánica, esta erupción es muy segura respecto a otro tipo de eventos volcánicos, porque acá solo fluye el material, solo fluye la colada, y en general no fluye muy rápido. Entonces, Ah, perfecto. por eso. Pero si uno lo quiere poner en términos, ¿es seguro o no? No, no es seguro. O sea, no siempre se puede quemar. Perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, en el chat había una pregunta. Hace Ah, rato me apareció. a ver, déjame ver el chat. ¿Cómo se sabe que el núcleo interno es sólido? Bueno, eso se sabe porque la onda S se puede propagar al núcleo por el núcleo interno de la Tierra. Por eso se sabe. No, su velocidad no disminuye a cero, como a diferencia de la velocidad de la onda S. Es por eso que uno lo sabe. Y lo vamos a ver en detalle en la clase de la estructura interna de la Tierra. ¿Más consultas? Profe, a mí me quedó una duda, pero es como más administrativa. Es ¿Sí? que ayer en el AUS dijeron que las actividades del auxiliar valían un 40% y la cátedra un 60%. Pero en la primera Sí, sí, clase teníamos como otros porcentajes. sí, creo que 35-65. Ya, Sí, déjame hablarlo con los auxiliares. ya. Ya. Sí. Ujú. Cuando decía nota de cátedra, ¿qué es lo que se va a evaluar? En la nota de cátedra se van a evaluar dos controles y un examen si es que no se eximen del examen. Eso solamente. La cátedra Vale. no va a tener tareas ni nada por el estilo. Ah, vale, vale. ¿Más consultas? ¿Preguntas? Bueno, si no tienen más consultas ni preguntas, acá terminamos la clase del día de hoy. Que tengan un buen resto de la semana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Chao, profe. profe, gracias. Estén Buen bien. fin de Chao, semana. profe, Hasta que esté bien. luego. Estén bien todos. Chao, chao. Chau.